Brújula de mercado y un nuevo reporte semanal para ponernos al día del escenario global, ¿vale? Voy a pasar directamente a la bandeja de temas que traigo para esta semana porque traigo bastante contenido. Espero que no salga un vídeo extremadamente largo con esto. Así que, bueno, te recuerdo que este es el reporte semanal que vamos haciendo en Brújula de Mercado. Alcanzamos ya la cifra de casi 7.500 suscriptos en el canal, lo cual quiere decir que se va generando público y que esto se valora y que el contenido que trato de elaborar os está sirviendo para algo, ¿verdad? Porque si no, no habría esa demanda. Entonces, bueno, claves de mercado para esta semana. Punto número 1. Efecto refugio en el dólar ante los malos datos industriales de China que presentó durante esta madrugada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que viene a confirmar lo que la teoría que habíamos comentado en más de una ocasión aquí, que es que el dólar realmente se enfrentará en algún momento a una transición en la cual tendrá que desmontarse, ¿vale? A ver cómo explico este punto. Lo que en otros vídeos ya he explicado es el hecho de que las medidas que pone Estados Unidos contra los países productores de energía, contra Venezuela, contra Qatar, contra Rusia desde el año 2014, son países que producen mucho combustible y mucho petróleo. Esas medidas van a enfocarse a que estos países no utilicen el dólar en sus transacciones. Es decir, que como alternativa, contra Irán incluso, como alternativa tengan que buscar pues otras formas en las que tengan que escapar del sistema SWIFT, del sistema de pagos interbancarios también utilizando el propio dólar. Y por lo tanto son medidas enfocadas a desmantelar la base del dólar, que es el petrodólar. Y están hechas por Estados Unidos. Por lo tanto, el plan B de Estados Unidos es desmantelar el petrodólar, desmantelar el dólar del mercado mundial. Eso es lo que pienso que intentan hacer. ¿Qué ocurre? Que para pesar, o mejor dicho, contra lo que Donald Trump esperaría que ocurriese, el dólar se aprecia a medida que el escenario internacional se torna más complicado, porque sigue funcionando como la mayor moneda refugio del mundo y como la economía americana, al menos en la teoría y sobre el papel, presenta buenos números, entonces resulta que el bono americano desciende en su cotización, es decir, se enfría la deuda americana, porque tiene mucha demanda, cuando el dato de industria china pues sale peor de lo esperado, el mínimo en 17 años, ¿vale? Luego comentaré el dato y luego sacaré el gráfico del bono a 10 años. Deuda de Estados Unidos real podría ser del 2000% de su economía, según un artículo destacado en CNBC que menciona una investigación hecha al respecto, donde nos habla de qué cifras son las que realmente representarían, teniendo en cuenta todo lo que engloba la deuda norteamericana de organismos públicos, de gasto en cuanto a servicios sanitarios públicos, etc. Tercero, el ataque contra los sauditas produce la mayor interrupción de precios de la historia. Otra novedad más que también vamos a comentar es los efectos sobre la energía que ha tenido el ataque con drones y sobre todo algo que comenta Cyrus Hedge, que es que esto cambia las reglas de juego, porque con, digamos, con una infraestructura de bajo coste se puede producir millones de dólares de daños y provocar cientos de millones de dólares de distorsión en los mercados de energía mundiales, ¿vale? El cisne negro es un dron, titulaba el artículo de Cyrus Hedge, donde nos cuenta esto que os digo al detalle. Aramco tardaría semanas o meses en recuperar la producción plena. Esta compañía saudita que ha sido afectada por ese ataque, bueno, pues según últimas estimaciones tardaría entre semanas y meses en recuperar el total de su producción después de ese ataque. Por tanto, esto que destaca Cyrus Hedge es muy interesante. El artículo anterior es muy interesante porque viene a explicar por qué un ataque de bajo coste utilizando drones de poca carga, que son drones sencillamente relativamente súper baratos, no son drones militares, sin embargo pueden causar daños muy graves, ¿vale? China intenta estrechar posiciones con Estados Unidos. Un artículo del Wall Street Journal nos comenta exactamente qué medidas ha propuesto China para estrechar sus lazos con Estados Unidos y salir de ese estancamiento que se ha producido. También acompañado por los buenos gestos de Donald Trump, bueno, buenos gestos entre comillas, después de esa presión, ya sabemos que la estrategia de Donald Trump es un péndulo, es mucha presión y luego enseguida un gesto de buena voluntad, ¿vale? Y en este caso, el gesto de buena voluntad es el aplazamiento del aumento de las tarifas arancelarias contra el resto de bienes chinos hasta el 15 de octubre, que coincidiría con la celebración del Partido Comunista Chino, de la fundación del Partido Comunista Chino, ¿vale? Punto número 7 sería necesario, normal e inevitable. El Crescat Capital es un artículo que nos viene a contar sobre esta gestora de capitales, viene a hacer un informe en el que nos habla de lo que sería necesario, normal e inevitable en cuanto a la situación global. Nos habla de que realmente es muy inevitable ver la situación actual de los mercados, la situación global de los mercados, predecir, o mejor dicho,
anticipar esa recesión es algo normal y probablemente inevitable impedirla actualmente. Entre otras cosas, lo que menciona es que los estímulos que está llevando ahora la Reserva Federal, pues este artículo dice que sospechan que llegan muy tarde, que en realidad este estímulo se inició ya en 2015 para posponer la recesión que ya venía y que ahora no van a conseguir evitarla, ¿vale? Y último artículo que os traigo, también de Zero Hedge en este caso, 3 traders de JP Morgan acusados de fraude masivo sobre el oro, manipulación de oro una vez más, llevada a cabo la investigación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde os menciona exactamente, según los testimonios de algunos de los traders que habrían operado para la firma, que dieron ante el juez, exactamente qué instrucciones recibían para manipular el precio de mercado. Es un clásico dentro de los mercados. A los que os gusta operar bolsa y seguís el canal, vais a reconocer aquí las estrategias de market making, que yo ya he explicado en algún vídeo, pero llevásela a un caso real, ¿vale? Así que arranco para que no se haga extremadamente largo el vídeo, porque traigo una cantidad de contenido considerable, ¿vale? El dólar se vuelve refugio y lo dijimos aquí en este canal en Brújula de Mercado, lo advertimos. Fijaos, cuando se produjo la ruptura del bono a 10 años de Estados Unidos, una ruptura al alza de la tendencia bajista que traía desde los 90 el bono americano, muchos dijeron que la recesión ya estaba aquí porque ese era un primer síntoma, que la deuda americana, la deuda de Estados Unidos, la primera economía del mundo, el bono estrella, el bono que representa la estabilidad del resto de rentabilidades en Estados Unidos de la renta fija, ese bono de referencia había roto su tendencia bajista al romper al alza esto. Bueno, pues en este caso lo que decimos es, a medida que el escenario global empeora, resulta que ese bono se enfría. ¿Qué marca ese bono? Que la deuda americana a 10 años se enfríe, se reduzca, su cotización, su yield, su rendimiento, se reduzca, quiere decir que es más demandada. Y si es más demandada, quiere decir que entonces los riesgos que se temen sobre un default en la economía americana disminuyen. Y eso solamente puede ocurrir teniendo en cuenta que lo alternativo a este bono es mucho peor. Es decir, el mensaje que traslada el mercado cuando vemos que el bono a 10 años de Estados Unidos cae y se enfría y se reduce su riesgo, es sencillamente que el mundo exterior está bastante peor entonces que la economía norteamericana, o así al menos es lo que interpretamos con los datos que tenemos. Entonces pongo aquí al margen. Una de las razones de la caída del bono a 10 años es el mínimo en 17 años del crecimiento de producción industrial de anoche de China. China ha presentado un 4,4% frente al 5,2% esperado y por debajo del 4,8% que ya era descendente que había presentado en el periodo anterior. Por lo tanto, muy mal dato de la industria china, que sigue cayendo, como ya hemos comentado en reportes anteriores, y evidentemente hace que el dólar suba porque sirve como refugio, ¿vale? Para todo esto. El otro es el debilitamiento del euro por las medidas anunciadas por el BCE y por la situación propia de Europa. Esta última semana Mario Draghi anunció nuevas medidas que nos llevan la tasa de depósito interbancario de Europa a terrenos aún más negativos. Señores y señoras, se cobra por dejar dinero a los bancos. En Europa, la tasa de interés negativa significa que el precio del dinero es negativo. Se cobra por prestarlo a los bancos. Jamás se ha habido un caso como este en la teoría económica y sin embargo está ocurriendo en Japón, en Europa y en otras regiones del mundo como es Suiza, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto ya de por sí nos deja un escenario bastante complicado. Vamos al tema de por qué exactamente cree este reporte que sacaba la CNBC citando a otra investigación. ¿Por qué creen que la deuda norteamericana es del 2000 o podría ser el 2000% de su economía, de su GDP, ¿vale? Según A.B. Bernstein, el total de la deuda de Estados Unidos, incluidas todas las formas de pasivos gubernamentales, estatales, locales y financieros y de derechos, se acerca al 2000% del Producto Interior Bruto norteamericano. Un defensor de la reforma de la deuda dice que ahora es el momento de que Estados Unidos aborde el problema, antes de que llegue la recesión. La deuda potencial total para los Estados Unidos, según una medida global, se está ejecutando cerca del 2000% del Producto Interior Bruto, según un análisis que sugiere peligro. A.B. Bernstein propuso el cálculo, 1.832% para ser exactos, al incluir no solo los niveles tradicionales de deuda pública, como los bonos, sino también la deuda financiera y todas sus complejidades, así como las obligaciones futuras para los llamados programas de derecho como el Seguro Social, el Medicare y pensiones públicas. Esto va a ir ya enfocado, para que lo sepáis, a las propuestas de reforma fiscal que hizo Donald Trump, que iban prácticamente en colisión y en contra de lo que había hecho las medidas que había tomado Obama antes que él, ¿vale? Philip Carlson Slezak,
economista jefe de los Estados Unidos en AB Bernstein, dijo en el informe: si bien la imagen es grave, estos números no prueban que estemos condenados a una crisis o que una crisis de deuda sea inevitable. La clave no siempre es el monto bruto en dólares, sino la capacidad de pago. Y en eso tiene razón, no importa lo grande que sea una deuda, siempre y cuando hay una capacidad de pago detrás, si hay un crecimiento económico y una actividad económica detrás que nos permite pagarlo. No se trata de si te debo mucho dinero, se trata de cuánto dinero gano o genero yo en relación a lo que te debo, ¿verdad? Y dice, la deuda de Estados Unidos es grande y está creciendo, pero si queremos pensar en los problemas de la deuda, en cualquier sector, soberano, hogares, empresas o finanzas, las condiciones en lugar de los niveles son más importantes, dijo Carson Slezak. Los defensores de la reforma fiscal argumentan que el impacto de la deuda ha llegado al punto en que es necesario actuar. Por eso lo que vamos a ver aquí es que esto se enlaza con la postura de Donald Trump de esa reforma fiscal y con lo que dijo Donald Trump, que declararía la guerra a la deuda norteamericana, e incluso algunos dijeron, sería entonces el primer presidente de los Estados Unidos que conseguiría reducir esa deuda, porque el resto, ya saqué el gráfico en su momento en este canal, lo que habían hecho ha sido aumentarla drásticamente, ¿vale? A nivel mundial nos hemos vuelto demasiado dependientes de los préstamos como una solución para todo. Abundan las excusas políticas de por qué no importa, lo que claramente no es el caso, dijo Maya McGuinness, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un comité bipartidista de legisladores, líderes empresariales y economistas que cuentan con el antiguo presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, Janet Yellen, entre sus miembros. Nos estamos acercando rápidamente a una situación en la que nos hemos cavado un agujero de la deuda que está teniendo efectos profundamente negativos en la economía durante probablemente décadas en adelante, agregó McGuinness. Un incumplimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos sería catastrófico para la economía global, mientras que los cambios en la política, aunque dolorosos para aquellos cuyos beneficios futuros se vieron disminuidos, apenas se registrarían en el horizonte económico. Es decir, si nos metiésemos de fondo a hacer una reforma estructural de la economía en Estados Unidos y a atacar fiscalmente este problema, al menos garantizaríamos que, pese a que atacase intereses propios dentro de Estados Unidos de algunos lobbies, nos garantizaría que al menos no produjese un impacto tan fuerte para la economía global. Es decir, si no actuamos, esto se extenderá al resto del mundo como una gangrena, ¿no? Pero si lo hacemos ahora y lo aislamos y atacamos sectores concretos reestructurando, podríamos evitar ese problema. Saco además, por cierto, y cambiando ya de ese tema, de esa deuda americana, que es el gran monstruo para muchos, porque es la mayor deuda del mundo, a este tuit que colgaba Holger Schjerding, que alguna vez lo he puesto, este trader alemán, ¿vale? Que tiene a veces tweets súper interesantes. Entonces, en este caso citaba un gráfico de Bloomberg y decía: Just to put things into perspective, Saudi attack tops biggest eruption in all history. Dice, solamente por poner las cosas en perspectiva, según la BBG, el reporte de Bloomberg, dice, el ataque a los sauditas produce la mayor disrupción en el precio del petróleo en toda su historia. Y entonces nos pone aquí una historia y nos muestra pues que el único que ha impactado similarmente a esto fue la revolución islámica en Irán en 1978 a 79. Pero claro, estamos hablando en cuanto a volumen de barriles o millones de barriles producidos, ¿vale? Y vemos efectivamente que ha superado incluso el impacto que tuvo sobre la producción de crudo la revolución islámica en Irán, ¿vale? Muy interesante. Y sobre todo, esto sí es interesante, el reporte que saca Zero Hedge, ese artículo que saca Zero Hedge titulado The Black Sound is a Drone. El cisne negro es un dron, con una foto satelital de toda la nube que ha dejado el petróleo quemado al atacar esta instalación. Dice, los principales medios de comunicación están ofreciendo garantías de que los ataques con aviones no tripulados en las instalaciones petroleras sauditas no son un gran problema y la producción completa se reanudará en breve. El objetivo obvio es aplacar a los mercados mundiales por temor a una interrupción de la energía que podría llevar a una precaria economía global a la recesión. Es decir, los medios de comunicación, según Zero Hedge, se están esforzando en hacernos creer que no ha sido nada, porque el temor es que esto sea el catalizador para el inicio de una recesión global, dado el impacto que tendrá en el mercado. El impacto real no está en los precios del petróleo a corto plazo, sino en la guerra simétrica. El ataque coordinado con aviones no tripulados a las instalaciones petroleras sauditas es un evento de Black Sound que está reverberando en todo el mundo, despertando imitadores y exponiendo la imposibilidad de defenderse contra los costos bajos. Drones del tipo de drones de un tipo que cualquiera puede comprar. Dice, en realidad,
Esto sienta un precedente. El ataque que se ha hecho a Arabia Saudita con drones de poco coste y de poca carga hace que cualquiera tenga acceso a ese tipo de dron y que, por lo tanto, cargando los explosivos, puedan atacar cualquier tipo de instalación altamente inflamable y, sobre todo, bajamente protegida. No es una instalación militar, ¿vale? Algunas estimaciones publicadas colocan el costo total de los 10 drones desplegados en el ataque en $15.000. Los drones de alta capacidad disponibles comercialmente cuestan alrededor de $1.200 cada uno. Esta es una guerra asimétrica en una nueva escala. $20.000 de drones pueden causar 20 millones en daños y pérdidas financieras de 200 millones a 2.000 millones o a 20.000 millones si los mercados globales se vuelcan. Dice, cualquier protocolo de autenticación que se pueda requerir de drones en el futuro, una baliza de identificación o equivalente, puede ser falsificado. Si es imposible defenderse de los ataques coordinados de drones e imposible diferenciar los drones buenos de los malos, entonces la única defensa confiable es prohibir los drones por completo en amplias zonas del territorio. Es decir, si hay una central de energía o de producción o de derivados de crudo o gaseoductos conductos de petróleo también cercanos en territorios, prohibir la presencia de drones, porque sería la única alternativa para evitar este tipo de cosas, ¿no? Dice, el alcance y la carga útil de los drones de bajo coste es parcial. Los grandes drones pueden volar cientos de millas y transportar cientos de libras de armamento, pero estos pueden ser atacados por radar y misiles tierra-aire-aire o tierra-aire convencionales. Es decir, podrían defenderse de drones militares, pero de estos drones no tanto. El alcance y la carga útil de los drones de bajo coste es parcial. Bueno, esto ya lo acabo de leer. Ponte en la piel de aquellos encargados de asignar cientos de millas de tuberías que transportan petróleo y gas natural en todo el mundo. ¿Cuál es tu defensa contra los ataques de drones? Es obvio que no hay defensas efectivas y de bajo costo de miles de millones de miles de millas de tuberías. Los principales medios de comunicación estarán bajo una presión permanente para minimizar las consecuencias de este ataque, pero el gasto está fuera de la bolsa. El Cisne Negro es un avión no tripulado. Lo que ayer era posible, ahora es una capacidad comprobada de bajo costo y las consecuencias están lejos de ser predecibles. Esta imprevisibilidad por sí sola debería perturbar los mercados, dado el riesgo de una futura guerra asimétrica. Y aquí está ese comentario que os traía Bloomberg citando a personas familiares e informa que la planta gigante de Abqaiq podría hacer frente a semanas o meses sin que la mayoría de la producción vuelva a estar en la línea. Creen que menos de la mitad de la capacidad perdida que se puede restaurar rápidamente. Aramco ha rebajado su punto de vista desde la primera evaluación. La planta maneja aproximadamente la mitad de la producción del petróleo de Arabia Saudita. Arabia Saudita, os recuerdo, es el mayor productor de crudo del mundo. Y estamos hablando de la planta que maneja la mitad de la producción del país que más petróleo produce. O sea, han atacado un centro y un enclave potentísimo del crudo a nivel mundial. No podían haber atacado un sitio más importante, ¿vale? Y el Reino Saudita ya está sugiriendo reiniciar la producción en alta mar para llevarlo al vacío, para tratar de estabilizar la producción de crudo, ¿vale? Bien, aquí tenéis el gráfico del crudo. Creo interesante sacarlo porque ha pegado un bote que prácticamente ha alcanzado el 10% de movimiento del precio Brent. El Brent, hay dos formas de crudo cotizado para los más novatos que seguís este canal. Está el Brent West Texas, el VTI, que es el norteamericano. Perdón, el Brent West Texas. Está el petróleo West Texas, VTI, es el americano, West Texas Index. Y luego está el Brent. El Brent es el que realmente es más sensible a este ataque, porque el Brent es el que tiene sus rutas de exportación comerciales a través del estrecho que cruza entre Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y toda esa zona de Oriente Medio. Es decir, si la tensión geopolítica aumenta en esa zona, se ve interrumpido el precio del crudo. Y esto, amigos, no es el primer intento que se produce de afectar al mercado de la energía, porque hace unos pocos meses hemos visto otros intentos similares cuando se han detonado bombas contra petroleros que cruzaban el estrecho de Hormuz. Se culpa de esto a Irán porque sabemos que Irán amenazó con que si se veía atacado, lo que haría sería cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces, tanto aquellos como estos ataques tratan de implicar o tratan de ser asignados a Irán, que Irán niega estos ataques y que Estados Unidos asegura que están detrás de ellos, ¿vale?
Bueno, el impacto en el gráfico es sorprendente, es bastante curioso, pero lo he traído el gráfico porque además toca zonas muy significativas. Lo veis que es una tendencia alcista que arrastramos desde 2016, ¿vale? Había un broca de hombro invertido aquí, una proyección de precio que en su momento acertamos bastante bien, por cierto. Y lo que nos encontramos, bueno, esta subida, por ejemplo, la dijimos en enero, antes de que se produjese, ¿vale? En un broca de hombro invertido que proyectamos su precio hasta $75 el barril y se alcanzaron y se superaron ligeramente. Después de eso empezó a colapsar, ¿vale? Fijaos que ahora se acerca a los 68, $70 el barril y toca justo toda la tendencia que tenemos aquí marcada. Luego, si esto se va a dar la vuelta, no son malas zonas de precio, fijaos, ahí lo tenemos la vela, ¿vale? Más cerca. Entonces este broca de hombro invertido, ese objetivo que alcanzamos después de enero, y ahora justo este movimiento que probablemente, si se estabiliza la producción, lo que hará será dar la vuelta y cubrir el gap dejado, volviendo otra vez a cotizar sobre la zona de los $62 el barril, ¿vale? Si supera esto es que entonces ya la subida sí que va a ser prolongada. ¿Ok? Bien, ahora ese artículo del Wall Street Journal, donde dice que qué intentos ha hecho China por mejorar la situación, ¿vale? Así damos un repaso a todo, el tema del crudo, el tema del ataque contra Arabia Saudita, damos un repaso también a esos datos, que pasa desapercibido en otros reportes, el hecho de que el bono americano se estabilice y se enfríe. Es un dato muy curioso, junto con el dato de la economía china, ¿vale? Y por qué no ahora este artículo, para ver exactamente en qué punto se encuentra esa posición entre China y Estados Unidos de la mano del Wall Street Journal, ¿vale? China busca estrechar las conversaciones comerciales con Estados Unidos en un intento por romper el estancamiento. La medida es la última de una serie de pasos que los funcionarios en Washington y Beijing están tomando para aliviar las tensiones comerciales antes de las negociaciones de alto nivel en octubre. Se produce cuando el presidente Trump se movió el miércoles para posponer hasta el 15 de octubre un aumento de aranceles en alrededor de 250.000 millones de dólares en importaciones que se espera que lleguen el 1 de octubre. Llamó a la demora como un gesto de buena voluntad mientras China marca el 70 aniversario del gobierno comunista en esa fecha. Las negociaciones chinas están haciendo planes para impulsar las compras de productos agrícolas estadounidenses, darles a las empresas estadounidenses un mayor acceso al mercado chino y reforzar la protección de la propiedad intelectual. Asignatura pendiente que ya tienen también debatida con la OMC. Citábamos la semana pasada que China demandaba ante la OMC a Estados Unidos y que la OMC se pondría al lado de China, como ya lo había hecho también el FMI, pero que en este caso además Estados Unidos alegaría que era por defensa de seguridad nacional, que también lo veremos en este artículo que se hace referencia a ello. Pero lo más curioso es que el tema de la propiedad intelectual es algo que también le ha reclamado la propia OMC a China, que debe tener protección sobre las patentes y respetar la propiedad intelectual, porque básicamente es mucho de la producción que hace de artículos, se sospecha son copiando tecnología de otros, ¿vale? Es una señal de esperanza de que las diferencias están disminuyendo en lugar de aumentar, dijo Rufus Yercha, presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior. Dado lo que sucedió antes, sería cauteloso el asumir que esto significa que estamos en un camino rápido hacia un acuerdo, porque ya estamos escarmentados de que esto ocurra una y otra vez, ¿vale? Dice también... China también hizo pública esta semana una serie de excepciones arancelarias a las importaciones estadounidenses. Los grupos empresariales acogieron con beneplácito los esfuerzos. Muchos de los acuerdos más agudos de las naciones siguen sin resolverse. Es decir, las empresas y los negocios han acogido bien las propuestas de China, pero aún así hay bastante desconfianza. Si las conversaciones avanzan, existe la posibilidad de que las dos partes logren un acuerdo que sería mucho más parcial que el acuerdo general que se logró en mayo, pero que podría pausar o incluso revertir los aranceles estadounidenses para cubrir solo 250 millones de importaciones chinas. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un acuerdo parcial el jueves por la noche, Trump dijo que lo consideraría, pero preferiría hacer todo el trato. Es decir, cuando se trata de hacer un acuerdo parcial con China, si no se consigue un acuerdo total con China, al menos un acuerdo parcial cerrado, bueno, pues Trump ha dicho que no, que el objetivo es conseguir un gran acuerdo, ¿vale? Los grupos empresariales de Estados Unidos apoyan cualquier progreso hacia un acuerdo. Señaló que las tarifas de peaje cada vez mayores afectarán a las empresas y a los consumidores en Estados Unidos, algo que también hemos dicho, obviamente, ¿vale? Será un encarecimiento de los inputs de la economía americana que acabará afectando a los precios, ¿vale? Y por supuesto al consumo. En Washington, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las principales preocupaciones de los Estados Unidos siguen siendo los derechos de propiedad intelectual y las empresas conjuntas forzadas, restricciones a la inversión de empresas en Estados Unidos y a la alta dependencia de empresas estatales chinas en China, ¿vale? Así como los problemas de divisa.
Y continúa, Mnuchin también descartó las especulaciones de que la administración aceptaría un acuerdo diluido antes de la elección presidencial de 2020. Trump, un republicano, está preparado para mantener estos aranceles en su lugar, dijo el secretario. Está preparado para aumentar los aranceles si necesitamos aumentar los aranceles. Es decir, que nadie piense que Donald Trump se va a ablandar antes de las elecciones de 2020 para cerrar un acuerdo parcial con China. No, Trump va a ir a por todas o a por nada, ¿vale? Recordar la amenaza que hizo Trump. En Twitter dijo, si están esperando a que yo pierda y ganen los demócratas para negociar con ellos condiciones mejores, que lo olviden porque ganaré y entonces el acuerdo será aún mucho más duro. O sea que en ese caso Trump lo que decía era forzarles a, si queréis negociar, negociar ahora porque como encima gane las elecciones voy a ser todavía más duro negociando. Beijing ha estado buscando más compras de productos agrícolas estadounidenses que podrían incluir carne de cerdo o soja para mostrar su sinceridad al satisfacer una demanda por la cual Trump ha presionado con fuerza durante la disputa comercial. Las medidas de represalia de China a los aranceles del señor Trump han afectado duramente a los agricultores estadounidenses, un factor que ha presionado la administración de Trump. Esta presión se ha exacerbado por un desacuerdo entre la administración de Trump y los demócratas de la Cámara sobre cómo financiar los programas de rescate agrícola de la Casa Blanca. Aunque Beijing suspendió las compras agrícolas en agosto, las compañías chinas comenzaron a interesarse sobre los precios de productos agrícolas estadounidenses nuevamente, dijo el jueves el ministro de Comercio chino. El presidente chino Xi Jinping apoyó a la campaña de Huawei al solicitar un alivio de la misma como una condición previa para alcanzar un acuerdo comercial. Es decir, Xi Jinping, el presidente de China, claramente ha defendido a Huawei. Y aquí viene el tema. Huawei es un líder de equipos de redes 5G que, según funcionarios estadounidenses, podría permitir espiar en nombre del gobierno chino y, según Trump, atenta contra la seguridad nacional. Es decir, los americanos lo que han dicho es que este tipo de tecnología de redes les permite a los chinos escuchar lo que hablamos. ¿Y por qué lo saben? Porque la tecnología de redes actual que existe está desarrollada por ellos y ellos ya escuchan lo que hablamos, supongo, ¿no? Entonces es como tienen la certeza de que eso va a ser así porque ellos lo practican. No quieren que exista una NSA china que escuche todo, ¿vale? Y dicen, Washington y Beijing probablemente también estarán en desacuerdo sobre lo que clasifica como un problema comercial en lugar de un problema de seguridad nacional. Es decir, para China es un problema comercial, se utiliza Huawei como rehén en una guerra comercial porque Huawei empieza a ser más competitiva que la propia Apple, ¿no? Dicen, bueno, va a ser el gigante tecnológico, va a quitar el papel a Apple. Y dicen, bueno, y Estados Unidos dice, no es por eso, es porque atenta contra la seguridad nacional, ¿vale? Bien, y ahora, necesario, normal e inevitable, este artículo que os decía de Crescat Capital Value Driven Performance, saca este reporte bastante interesante. Dice, la recesión se convierte en profecías autocumplidas al final de una expansión económica, en un momento en que la gente finalmente comienza a creer y a actuar como si fuera inminente. Es decir, si actuamos como si hubiese una recesión, acabamos provocando la recesión, ¿vale? Y es normal porque los hábitos de consumo cambian, los hábitos de ahorro cambian y entonces el comportamiento económico de los agentes, empresas y personas, las compañías, los negocios, las personas cambian y por lo tanto producen una caída de la inversión, una caída del consumo que de hecho manifiesta la recesión, ¿vale? Un gran aumento en las preocupaciones sobre la economía, medido por el análisis de Google Trends, cómo Google monitorea realmente las búsquedas, dice, de la palabra de búsqueda recesión, no fue un indicador contrario en absoluto a principios de 2008. Creemos que el aumento actual del ciclo tardío en la búsqueda de recesión en Google volverá a ser premonitorio. Atentos a qué tipo de indicadores utilizan los gestores de capital realmente, ¿vale? En el mundo real. No son complejas fórmulas econométricas, sino cuántas veces la gente busca la palabra recesión en Google. Eso lo utilizan como indicador de riesgo, ¿vale? De saber cuándo se acerca una recesión. Indicadores macroestadounidenses y globales. Tenga cuidado con la narrativa de la economía de los Estados Unidos. Sigue siendo fuerte cuando está siendo impulsada por banqueros centrales, políticos y profesionales de la inversión en conflicto. Es decir, tengamos cuidado con esa narrativa de que la economía de Estados Unidos crece cuando ese crecimiento está impulsado por bancos centrales. Una vez más, una entidad más nos advierte sobre los riesgos que corremos, ¿vale? Las encuestas de gerentes de compra de manufactura global han estado en declive desde entonces y han entrado en territorio recesivo en los últimos 3 meses. Pero el mercado de valores de Estados Unidos, los expertos del mercado,
pero el mercado de valores de Estados Unidos, los expertos del mercado todavía se aferran a la noción moribunda de que la economía de los Estados Unidos es fuerte, mantenida viva con la esperanza de que una nueva ronda de flexibilización de la Reserva Federal, el llamado ajuste de mitad de ciclo, pueda revertir las condiciones de un deterioro masivo, ¿vale? Los alcistas están ignorando indicadores macroeconómicos en deterioro como la reducción preliminar de los 500.000 puestos de trabajo de la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos. Para principios de 2019, el triste informe de fabricación ISM de agosto y la gran caída del índice de sentimiento de consumo de Michigan del mes pasado. Dice, la última vez que los datos macro de Estados Unidos se deterioraron tanto fue en 2015 y varios mercados emergentes entraron en recesión al mismo tiempo que el mercado bursátil chino colapsó y su moneda comenzó a devaluarse. Entonces, la recesión de los Estados Unidos se evitó después de que la Reserva Federal, la Fed, ejecutó un aterrizaje suave poco frecuente y el ciclo económico se extendió por más de 3 años hasta la expansión más larga de la historia de los Estados Unidos. Pero la Fed subió las tasas 8 veces más desde diciembre de 2016 hasta diciembre de 2018. La perspectiva económica actual es mucho más premonitoria que a finales de 2015. Bueno, lo curioso es lo que dice que la perspectiva global, la perspectiva actual de la economía es mucho más premonitoria que a finales de 2015 porque particularmente lo es para China, que ahora se enfrenta a presiones recesivas mucho mayores que las de 2015. Cuando tuvo esos problemas de divisa, fuga de capitales, tenía presiones mucho más suaves que las actuales, ¿vale? Y eso sí que es interesante. Según nuestro modelo macro, dice el reporte, creemos que en 2019 la recesión es muy probable que continúe en un aterrizaje forzoso. Es demasiado tarde para un ajuste de mitad de ciclo de la Fed que mantenga la expansión. Ese barco zarpó después de 2015 con los últimos excesos de la inversión pasiva. El mundo ha alcanzado un nivel de ignorancia, de valoración bruta, que podría hacer que el próximo mercado bajista sea particularmente brutal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos saca aquí, vamos a hacer zoom, ¿vale? Nos saca aquí, junto con esas palabras, estos dos gráficos, donde nos habla, pues bueno, de la búsqueda, del aumento que ha habido de la búsqueda de la palabra recesión en Google, que coincide con ese incremento significativo, brutal, que se produjo también para 2008, esto durante 2019. ¿Lo veis? Aquí está el dato, ¿no? Entonces ahora dice, ¿cómo era la burbuja de las tecnológicas y su corrección? Daos cuenta, voy a coger rotulador. Daos cuenta que la corrección, el movimiento, corrige casi al 100%, ¿vale? Esto será, ¿qué? Un 80% quizá del movimiento completo, ¿vale? La burbuja de las hipotecas, ¿vale? De las mortgage collaterals, de los créditos de hipoteca que se vendían entre bancos, o sea, la crisis inmobiliaria, por decirlo claro, de 2008, corrigió más del 100%, ¿vale? Entonces, claro, lo que dice es que ahora, el impulso que traemos es todo esto. Entonces, si tenemos en cuenta que las correcciones alcanzan prácticamente el 100% del movimiento, nos está diciendo es que lo va a traer para acá o incluso más abajo, ¿vale? O incluso más abajo la capitalización de mercado, ¿vale? Una pérdida de prácticamente un 100% de la capitalización de mercado americano se volatilizaría con esto, teniendo en cuenta que es el mercado más grande del mundo, pues imagínate la caída, ¿vale? Y último artículo, ese artículo que nos habla de que 3 traders pertenecientes a JP Morgan habrían sido acusados de fraude masivo por manipulación del mercado del oro. La mesa de negociación de algunos de los bancos más grandes del mundo estaba profundamente involucrada en lo que el Departamento de Justicia describió como un esquema masivo de varios años para manipular el mercado de contratos de futuro de metales preciosos y defraudar a los participantes del mercado. El lunes por la mañana, el Departamento de Justicia acusó a Michael Nowak, un veterano de JP Morgan y ex jefe de su mesa de negociación de metales preciosos, y a Greg Smith, otro trader de la mesa de metales de JP Morgan citado en su investigación. Ambos hombres fueron puestos en suspenso durante el verano cuando la investigación del Departamento de Justicia se acercaba a su conclusión. Un tercer comerciante nombrado en la acusación, Christopher Jordan, operó metales preciosos en JP Morgan hasta que se fue en diciembre de 2009. Posteriormente intercambió metales preciosos en otros bancos como Credit Suisse y First New York. En un comunicado de prensa que acompañaba a la acusación, el fiscal general adjuntó
el fiscal general adjunto acusó a los 3 hombres de conspirar para manipular el mercado de metales preciosos y dañar a los clientes de su banco. Los acusados y otros presuntamente participaron en un esquema masivo de varios años para manipular el mercado de contratos de futuro de metales preciosos y defraudar a los participantes del mercado, dijo el fiscal general adjunto Brian A. Penskowski. Estos cargos no deben dejar dudas de que el departamento está comprometido a enjuiciar a quienes menoscaben la confianza del público inversor en la integridad de nuestros mercados de productos básicos. Y trae, además, ese artículo del Zero Hedge, trae además una foto de ese procedimiento interpuesto por el Departamento de Justicia, lo tenemos aquí, ¿vale? Con su referencia, etcétera, de la propia Corte. Entonces, continúa y dice, según Bloomberg, otros 3 bancos, Deutsche Bank, HSBC y UBS, acordaos que todos estos, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse, UBS, son los que llaman too big to fail, los que son demasiado grandes para caer y que en alguna ocasión hemos hecho la broma de too big to fail, too big to pay, too big to jail. Demasiado grandes para caer, demasiado grandes para pagar, demasiado grandes para ir a la cárcel, ¿vale? Y te dice, acordaron pagar 50 millones, Deutsche Bank, HSBC y UBS, según Bloomberg, acordaron pagar 50 millones para resolver la demanda civil que había puesto la CFTC, la Commodity Futures Trading Commission. Es decir, dijeron, si pagamos ahora, no vamos a juicio, ¿no? Vale, pues toma, 50 kilos, 50 millones que pagaron para evitar esa demanda civil, ¿vale? 2 ex empleados de JP Morgan que se declararon culpables y que aportaron pruebas contra los antiguos colegas que se utilizaron en la acusación. Decía, mientras estábamos en JP Morgan, los supervisores y los comerciantes más importantes, los traders más importantes, me dieron instrucciones de cómo tradear de cierta manera, a saber, hacer pedidos que tenía la intención de cancelar antes de la ejecución, dijo un ex comerciante, John Edmonds, durante una audiencia en octubre de 2018, después de claramente declararse culpable de fraude de productos básicos y conspiración, informa Bloomberg. ¿Qué ocurre? Que lo que nos está contando es que los traders veteranos de esas firmas y la mesa de operación sobre metales les indicaban que creasen órdenes, creasen volumen, colocasen pedidos de compra o de venta a ambos lados de los mercados, en la cola de oferta y la cola de demanda, para que apareciesen precios disponibles que luego en el fondo iban a cancelar y desaparecerían de ese mercado en el que participaban el resto, ¿vale? Y he cogido literalmente en inglés lo que han puesto entrecomillado, la citación que decía este trader, ¿vale? Decía, I was introduced that if a client wished to sell futures, I should simultaneously place both sides bids and offers with the intent of canceling the bids prior to execution. Me habían dado instrucciones de que si un cliente quería vender un futuro, debía simultáneamente tomar ambos lados del mercado, compra y venta, oferta y demanda, para posteriormente cancelar esa oferta antes de la ejecución del cliente. Es decir, se les mostraba un precio al cliente, se le cotizaba en base al precio mostrado en el libro y cuando el cliente aceptaba esas condiciones, quitaban la orden, ¿vale? Y ya le habían inflado el precio. Dice Edmonds, porque esto fue en declaraciones de Edmonds, durante his plea hearing, ¿vale? Durante su audiencia. Y dice, Edmonds dijo que el propósito era transmitir falsamente información de liquidez. Efectivamente, crean un flujo de operaciones que no existe y precios para engañar a otros participantes del mercado acerca de la oferta y la demanda para que pudieran negociar contra las órdenes de JP Morgan que quería ejecutar. Creamos una actividad de mercado que incrementó artificialmente el precio de venta e indujo a los participantes del mercado a comprar a un precio inflado. Dijo Edmonds, celebró un acuerdo de cooperación con la comisión, la Commodity Futures Trading Commission, en junio. Desde la crisis, los reguladores de todo el mundo han tomado medidas energéticas contra la manipulación de los mercados de tasas, de interés, ¿vale? De dinero, los LIBOR, que también han sido manipulados, el Euribor, todo esto, ¿vale? Divisas y bonos del gobierno. Por lo que no es exactamente una sorpresa que este tipo de comportamiento también ocurriría en los metales preciosos. Sabemos ya de casos en los que se ha acusado de estafa o de manipulación del oro, ¿vale? A bancos grandes. Y también de la tasa de interés, ¿vale? Bueno, hasta aquí este reporte semanal que yo creo que te trae información que como inversor o como operador de bolsa, desde luego te va nutriendo de cosas que van ocurriendo en el mundo y que procuramos que sea un buen contenido para el canal, ¿vale? Eso es todo, nos vemos la próxima semana. Cuidaos, chao.